Hablemos de La caída de Tenochtitlan por José Luis Pescador. En La caída de Tenochtitlan nos vamos a encontrar con una situación bastante curiosa, pues a pesar de que la historia al iniciar te presenta al protagonista que es Atlocli, que es una especie como de escriba que registra tanto hechos como situaciones, la historia rápidamente, aunque nos va a contar su pasado, también te va a contar la historia de cómo llegaron los españoles, cómo inició todo este conflicto. Por parte de la historia del protagonista no se nos va a contar tantas cosas. De hecho, quizás desde los puntos más flacos que tiene la historia. Vamos a ver su día a día, cómo se encarga de ayudar a su padre en llevar el pulque para el mercado donde comercian, cómo se encuentra con una chica que le llama la atención y te dan pequeñas pistas de hacia dónde va a ir. Quizás lo malo con su historia es que, aunque tiene momentos bastante interesantes, como cuando tiene esta especie de alucinación con los dioses que le cuentan que se viene una gran adversidad que está muy bien contada, en general su historia es bastante intrascendente, tanto así que la historia en varios momentos es cortada para narrarnos la historia de los españoles, el origen de México, y la verdad hasta olvidas que estabas en medio de esta narración de la vida de esta persona, porque es mucho más interesante lo otro que te están contando que la vida del protagonista. Lo mejor que se puede decir es que están bastante bien sus interacciones. Se sienten raras porque de repente tienen este estilo muy de México contemporáneo de decir cosas como, ay, mijo, ¿dónde está ese chamaco? O ese tipo de humor donde la mamá te sobreprotege demasiado. Hay ciertas formas y ciertas expresiones que entiendes y que como mexicano dices, ok, es algo de todos los días, pero que por el contexto en el que estamos se siente extraño. Ver a un mesoamericano de 1500 hablar de una manera contemporánea se siente raro, pero no es algo que te saque la inversión, solamente te levanta una ceja, pero hasta ahí. Por parte del recuento histórico, debo decir que es lo que más me gustó de este tomo y lo que siento que está mejor narrado, que te va contando paso a paso tanto el origen de los mexicas, cómo se establecieron, las diferentes reinas que tuvieron a lo largo de los años y cómo se convirtieron en un imperio que azotó a gran parte de Mesoamérica, hasta cómo es la llegada de los españoles, cuál es su reacción, qué es lo que hace Moctezuma. Me gusta bastante cómo se va narrando poco a poco tanto el presente de lo que está pasando en ese momento, así como el pasado. Te deja bastante situación, cuál es el origen de esta cultura, te deja bastante situación cuál es su cosmovisión y cuál es su postura respecto a los demás, el cómo todos los demás pueblos están inconformes respecto a ellos, pero que como no tienen una forma de oponerse a ellos, pues no pueden hacer nada. El recuento histórico, aunque no es a bastante profundidad, funciona muy bien. Y a grandes rasgos la historia está buena, está bien contada, es interesante y sobre todo es una forma digerible y fácil de entender cómo fueron los primeros pasos para lo que terminó siendo la conquista de Tenochtitlan. Entiendo que Moctezuma es un personaje importante, por eso lo conocemos y vamos viendo sus temores. Eso está muy bien, pero que apenas conozcamos al protagonista se siente extraño. ¿Para qué metes un protagonista si al final no lo vas a explorar? Aunque por otro lado, aunque la historia del protagonista no es la gran cosa, todo este recuento histórico sí que es bastante interesante de ver. Todo el tema de los presagios que acontecieron en Tenochtitlan respecto a la llegada de un gran mal que los iba a azotar. Ahora bien, pasemos al arte, y con este tengo una situación extraña. Aunque me gusta mucho cómo se ve, todas las partes blancas, aunque se ve bien, se siente como si estuviera vacío. Sobre todo pasa mucho con los cielos. Esos pequeños problemas se pueden arreglar simplemente dando detallitos, como pasa aquí. Entiendo la diferencia entre el agua y la tierra porque están el olaje, hay pequeños detalles alrededor de la lancha, no se ve tan vacío. Sin embargo, hay varios momentos donde este fondo blanco funciona perfecto y esta distinción muy clara entre los colores negros y los grises con la parte blanca funciona muy bien. ¿Cuáles son estos momentos? Cuando la historia quiere resaltar un momento que es importante o cuando la historia quiere contar algo del pasado dentro de la misma narración. En ese tipo de momentos funciona muy bien. Y en este caso, en el que se nos está contando el pasado, te da la sensación que estás viendo quizás un registro histórico o una especie de texto sagrado en el cual se está contando una historia ancestral. Ahora bien, otra cosa que me gusta demasiado son las expresiones de los personajes. Se transmiten perfectamente sus sensaciones, sus emociones, sus miedos, si de repente están enojados, están molestos, están consternados. Tanto el estilo de dibujo como lo exagerado de los ojos te transmite perfectamente esas expresiones, por lo que te pega todavía más las reacciones de los personajes. Otra cosa muy buena del arte es el gran manejo del tiempo que tiene el artista. Nunca sientes que está demasiado rápida la forma en la que está narrada, nunca sientes que es demasiado lenta, sabe colocar los momentos exactos y sientas un desarrollo natural de la situación. Y si a ese gran manejo del tiempo le agregamos que sabe usar muy bien la composición, terminamos con páginas que son tanto hermosas, creativas y que están contando con el ritmo perfecto cada escena. Un último elogio que le tengo que dar al arte es que tiene un gran manejo de la perspectiva. Tenemos escenas como esta donde estamos viendo desde abajo, donde nos dan esta sensación de una adversidad tan grande a la que no podemos enfrentarnos, algo que nos supera tanto en poder como en tamaño. Entonces, ¿vale la pena La caída de Tenochtitlan, libro uno? Sí, vale mucho la pena. Respecto a la historia, la parte del protagonista no es la gran cosa y sobre todo le falta cierta profundidad. Pero por otro lado, todo este recuento histórico sobre el pasado y origen de los mexicas, como de la llegada de los españoles, eso está muy bien contado y está hecho de una manera tan sencilla, tan simple y tan divertida que no sientes que te están contando historias, sino que más bien la estás viviendo.